Buenos días, la clase de hoy va a ser acerca de pancreatitis. El objetivo de la plática va a ser revisar todas las causas de pancreatitis, por qué es que sucede esta enfermedad, qué tan frecuente es, cómo diagnosticarla, cómo tratarla, las complicaciones locales que ocasiona esta enfermedad y vamos a ver también pancreatitis crónica. Como definición, es un proceso inflamatorio súbito agudo que resulta por la activación intraglandular de enzimas digestivas que produce el mismo órgano. En cuanto a la fisiología, normalmente los acinos pancreáticos producen el licor pancreático que contiene, aparte de electrolitos, contiene enzimas preactivadas o inactivadas y que se van a activar cuando atraviesan la barrera del duodeno por una enterocinasa duodenal. Estas proenzimas, o llamadas también zimógenos, la información que tienen es de destruir tejidos para participar en la destrucción de alimentos a nivel del duodeno. Por lo tanto, cuando se activan dentro de la glándula por alguna situación, lo que empiezan es a destruir y a inflamar y a llamar a hacer quimiotaxis de otros elementos proinflamatorios que ocasionan toda esta cascada de inflamación. Por lo tanto, existen algunas teorías de por qué es que se activan estas enzimas dentro de la glándula, o estos zimógenos, para que esté bien dicho. Hay teorías de que una obstrucción a nivel de la salida de este líquido pancreático al duodeno permite que esté más tiempo este líquido y entonces empiezan a desencadenar la activación. Esta activación siempre va a empezar por el tripsinógeno que se convierte a tripsina y a su vez va a servir de base para que el resto de los zimógenos se vayan activando. Otra de las teorías es que haya algún efecto tóxico sistémico que desencadene esto. Y otra de las teorías es que haya un reflujo del duodeno hacia el páncreas y que esas enzimas duodenales que se encargan de activarlas lo logren por el reflujo de ese líquido dentro de la glándula pancreática. Existen varias etiologías siguiendo estas teorías que mencionamos y son una gran cantidad de etiologías, pero aquí en este cuadro las dividimos en las obstructivas, en las tóxicas, en las metabólicas y algunas extras. Las más importantes que se han descrito en México son, la número 1 es la etiología de origen biliar, donde un cálculo predominantemente que estaba en la vesícula se ha logrado salir de ella y ha ido a obstruir temporalmente o permanentemente el ámpula de Vater, donde ya no permite el desahogo de este líquido pancreático. Las causas de origen alcohólico es el segundo lugar en México y está más orientado a que no se sabe bien si hay un espasmo del ODI por el alcohol que entra al duodeno, si hay un reflujo o si hay algo tóxico o si hay una predisposición genética. La causa idiopática, donde no encontramos un origen después de haber buscado todas las causas, no encontramos el origen y se encasilla como una etiología idiopática. Pero vamos a hablar más adelante de cada una de estas etiologías en particular, de sus datos importantes. El trauma que ocasiona una colangiopancreatorresonancia endoscópica, que esas son las siglas de la CEPRE, donde es un estudio por endoscopía para limpiar o diagnosticar problemas de los conductos biliares, puede lastimar el ámpula, edematizarla o inclusive que estén, digamos, ferulizando el pancreático y esto inflama y esto ocasiona trauma e inflamación más bien activación de las enzimas. La hipertrigliceridemia también es causa y los medicamentos.
De la etiología biliar es la causa más común en México. Se piensa que es por una teoría obstructiva donde haya imposibilidad de que el licor pancreático pase al duodeno y se empiecen a activar los simógenos. También que haya presión, o sea, que no permita la salida de bilis y la bilis corra hacia el páncreas. Si tienen un conducto común entre el páncreas y el conducto pancreático de Wirsum y el colédoco, y entonces que la bilis en contacto con el líquido pancreático haga que se activen estas enzimas. Saber que del 3 al 7% de todos los pacientes que tienen litiasis vesicular va a tener pancreatitis o va a tener una complicación con pancreatitis. Saber también que los cálculos menores de 5 milímetros tienen la capacidad de poder salirse de la vesícula a través del cístico y ocasionar esa obstrucción a nivel de la ámpula de Vater. Cuando tenemos un paciente que llega a urgencias con un cuadro clínico de sospecha, que vamos a ver más adelante en las siguientes diapositivas, y dentro de sus estudios de complemento diagnóstico en el laboratorio nos sale con una transaminasas glutámico-oxalacéticas arriba de 3 veces el valor normal, bueno, hay que pensar que este paciente puede tener una etiología biliar. Aunque finalmente nuestros estudios no encuentren cálculos en la vía biliar, probablemente se deba a que nuestros aparatos no fueron lo suficientemente, digamos, la infraestructura de nuestros aparatos no fue la suficiente sensibilidad para ver cálculos pequeños. Por lo tanto, aquí tomo que los pacientes con patología con pancreatitis idiopática muchas veces depende de la infraestructura que tengan los hospitales para llegar a los diagnósticos. ¿Por qué? Porque se sabe que de esas idiopáticas el 75% son por microlitiasis. Entonces al final, por eso la ponemos en esta diapositiva, al final las idiopáticas vienen convirtiéndose en el grupo de las biliares también. Lo único es que necesitamos aparatos más sofisticados para diagnosticar cálculos muy pequeños o microlitos menores de 3 milímetros, como el ultrasonido endoscópico, como la colangiopancreatorresonancia. En cuanto a la etiología alcohólica, sabemos que es la segunda causa. Se piensa que puede ser porque el alcohol, la concentración de alcohol puede ocasionar un espasmo temporal del esfínter de Oddi, o porque activa proteasas a nivel del órgano, o porque haya reflujo por malfunción del esfínter de Oddi, pero aún esto queda en una teoría, no hay una definición específica. Lo que sí se ha visto es que ingestas de más de 80 gramos de alcohol y pacientes que aparte son fumadores tienen más de 5 veces, aumenta más 5 veces el riesgo de padecer una pancreatitis alcohólica. Es más frecuente encontrarlos en jóvenes con ingestas agudas, súbitas. Pongo el ejemplo, una persona que lleva 4 o 5 días más frecuentes. Hipertrigliceridemia como causa presenta un 4% de los casos. Se piensa que ocasiona pancreatitis por hipertrigliceridemia cuando en nuestros estudios encontramos triglicéridos arriba de 1000. Existen causas congénitas y causas adquiridas de hipertrigliceridemia. En niños se ha visto relacionada con la hipertrigliceridemia congénita tipo 1, tipo 2 y tipo 5.
En los adultos hay que ver pacientes con obesidad mórbida, con síndrome de resistencia a la insulina, con hipotiroidismo, y ver que pacientes a veces pueden combinar situaciones que les puedan dar pancreatitis. Por ejemplo, un paciente alcohólico es muy probable que también tenga hipertrigliceridemia y es muy probable que también lo vayamos a encontrar con litiasis vesicular. Entonces, pues las tres pueden ser causas de pancreatitis y lo que más nos importa es saber el diagnóstico, tratar la pancreatitis y tendríamos que quitar los tres agravantes que le pudieron dar la pancreatitis, no solo enfocarnos en los cálculos o en el alcohol o en la hipertrigliceridemia. La hipercalcemia lo que ocasiona es que activa el tripsinógeno dentro de la glándula y entonces empieza la cascada de activación de todos estos imógenos. El 1% de los pacientes con hiperparatiroidismo primario va a tener pancreatitis, va a debutar o puede presentar una pancreatitis aguda por hipercalcemia. Existen causas, la más común de las causas de hiperparatiroidismo primario es un adenoma de paratiroides. Entonces, cuando nosotros hemos tenido pacientes que presentan una pancreatitis aguda por hipercalcemia, estamos obligados a encontrar frecuentemente la causa de la hipercalcemia, que la más común es un adenoma de paratiroides. Entonces eso lo podemos encontrar con un ultrasonido de cuello y con un gamagrama. La pancreatitis autoinmune puede ser por tres motivos. Uno, por vasculitis que presentan algunos pacientes que tienen enfermedades autoinmunes y que ocasionan isquemia en la glándula y ocasionan pancreatitis. Otro, los medicamentos que consumen los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, que puede ser el metotrexate, puede ser el esteroide, la azatioprina. Muchos de los medicamentos que consumen los pacientes con enfermedades autoinmunes se han relacionado con pacientes con pancreatitis por medicamentos. También se ha encontrado en los últimos años como manifestación del síndrome de IgG4. Los medicamentos son una gran cantidad de medicamentos que se les ha relacionado con cuadros agudos de pancreatitis. Sin embargo, en este artículo se clasificaron en base a la cantidad de reportes que hay en la literatura, de donde hay mucho más reportes de pacientes a donde hay menos reportes. Si ustedes ven la lista, pues hay medicamentos que usamos muy frecuentemente en los pacientes y hay medicamentos que usamos muy poco frecuentes para enfermedades menos comunes, pero finalmente todos estamos expuestos a que conozcamos que nuestros pacientes de alguna manera pudiéramos, en algún momento que encontremos, si hubiéramos recetado alguno de estos medicamentos y si no, en nuestro interrogatorio, siempre pedirle al paciente todos los medicamentos que tome. La pancreatitis relacionada al cáncer normalmente lo vamos a encontrar con un tumor que obstruya el conducto pancreático y que no deje que el líquido pancreático pueda salir del páncreas, y esto hace que permanezca más tiempo y se empiecen a activar los imógenos. Y este cáncer que está relacionado más frecuentemente a la pancreatitis por cáncer es el carcinoma papilar ductal mucinoso, que se presenta normalmente en el conducto de Wirsum. El páncreas divisum es una pancreatitis que es ocasionada por una alteración estructural en la fusión de los conductos pancreático principal, que se denomina de Wirsum, y el pancreático secundario, que es el conducto de Santorini. La distribución o la estructura normal es como la tenemos aquí en el primer diagrama, que llegan un poco antes de la papila a juntarse y
el de Santorini normalmente va a drenar todo lo que producen los acinos de la cabeza y el proceso uncinado, y el de Wirsum de todo el páncreas desde la cabeza, cuerpo y cola. Cuando nosotros tenemos una división y existen dos papilas, entonces puede ser que la papila secundaria pueda tener una obstrucción y ocasionar pancreatitis. Pero es una patología poco frecuente. Aquí tenemos que de un grupo que les encontraron páncreas divisum y lo siguieron, el 95% nunca desarrolló pancreatitis aguda en su vida. Las teorías genéticas que lo relacionamos más en pacientes que exhaustivamente hemos hecho todo para encontrar la etiología, porque es poco... se facilita poco el poder tener marcadores genéticos de estas mutaciones que tenemos aquí, que aquí les describo, que se les ha visto en relación de ocasionar pancreatitis. Nosotros pensamos en pacientes donde hemos tenido una pancreatitis criptogénica, idiopática, que les hemos hecho todos los estudios que hay a nuestro alcance y que son pacientes jóvenes y que están presentando pancreatitis muy frecuente. Inclusive hemos visto el comportamiento que pacientes recién saliendo de la adolescencia hasta los 20, 30 años tienen 20, 25 cuadros de pancreatitis. Afortunadamente la mayoría leves, llegan a urgencias, están 24 horas, se manejan y se van ya ellos mismos, casi saben manejarse. Hasta les dan instrucciones a las enfermeras, a los nuevos residentes, de lo común que se les vuelve. Y de repente ya a los 25, 28 años los dejamos de ver en el hospital. ¿Por qué? Porque empiezan a espaciarse los cuadros o a ya desaparecer. Hemos visto ese comportamiento. ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico de una pancreatitis? Con todo lo anterior, nosotros sabemos todos los pacientes que pueden tener el riesgo de tener una pancreatitis, y eso nos va a ayudar en hacer nuestra historia clínica de nuestros pacientes para orientarnos cómo debemos tratarlos. Pero para llegar al diagnóstico de nuestro paciente tenemos que ir, como en todas las enfermedades, de lo clínico al apoyo de estudios de laboratorio y gabinete. Entonces el cuadro clínico de un paciente, bueno, va a estar basado en estos 4 primeros datos, que es el dolor abdominal, la distensión abdominal, la náusea y vómito, y pueden tener febrículas o fiebre. La ictericia y el síndrome de derrame pleural, que aquí apunto, los vemos en pacientes ya más complicados. Normalmente el paciente que en el 80% acude a nuestro servicio de urgencias es pancreatitis leve y se va a basar en estos 4 signos. El dolor es un dolor que refiere el paciente en epigastrio, transfictivo hacia el dorso, puede irradiarse un poco hacia el hipocondrio izquierdo o derecho y ocasiona mucho dolor y vómito. Mucha náusea y vómito. Y ese dolor se alivia en una posición inclinada, como en posición fetal, o algunos dicen posición en gatillo. La fiebre o febrícula puede estar presente. En cuanto a la exploración física, en la mayoría de los pacientes nosotros vamos a encontrar un dolor en epigastrio, puede ser en hipocondrio izquierdo. Como les mencionaba, la posición en gatillo para aliviar el dolor, lo vamos a llegar a la cama y lo vamos a ver inclinado, va a estar deshidratado, puede estar taquicárdico y lo vamos a encontrar distendido. Algunos pacientes van a estar ictéricos. En el menor de los casos menciono aquí los signos de Turner y Cullen, que son equimosis, ya sea en los flancos, como vemos aquí en esta foto, o periumbilicales, y estos traducen que la pancreatitis ha tenido una hemorragia retroperitoneal y ha tatuado la piel. Estos afortunadamente solo se ven en un 3% de los pacientes, y digo afortunadamente porque la mayoría que nos ha tocado ver con estos datos son pacientes que están en estado muy grave.
Los estudios de laboratorio se basan en dos sustancias principales para llegar al diagnóstico, que es la amilasa y la lipasa. La amilasa es una sustancia que, aunque es poco específica, me refiero a esto porque la amilasa se puede elevar en otras enfermedades. Enfermedades de las glándulas salivales que también secretan amilasa, cialoadenitis, parotiditis, como enfermedades agudas catastróficas del tubo digestivo, de corazón, de pulmón, neumonías, infartos, isquemia intestinal, obstrucción intestinal e inclusive apendicitis pueden elevar la amilasa. Lo bueno de la amilasa para el diagnóstico de pancreatitis es que es una enzima que en la pancreatitis se eleva muy rápido, es muy sensible, se eleva en las primeras 6 horas de la enfermedad. Tiene una vida media corta de 3 a 5 días y el valor que nos sugiere una pancreatitis es que tengamos un paciente con los datos previos de sospecha y que tenga una amilasa mínimo de 3 veces el valor alto normal, ¿sí? Claro que amilasas arriba de 1000, cuando el laboratorio su basal es de 100, o sea 10 veces arriba de lo normal, pues es muy sugerente que sea por pancreatitis más que por otras patologías que también eleven amilasa. La lipasa, a diferencia de la amilasa, tarda más en reaccionar, pero es mucho más específica. Pocas cosas pueden elevar la lipasa 3 veces arriba de lo normal que no sean pancreatitis. La única situación es que tarda más en elevarse, casi 12 a 24 horas, pero también tiene la ventaja de durar más tiempo elevada en la sangre. Entonces, un paciente que de primera intención con el cuadro clínico inicial no acudió con nosotros, sino se fue a una farmacia, ahí le dieron tratamiento, estuvo en casa lo que pudo aguantar y luego ya no aguantó y se vino con nosotros a un hospital, pues es probable, depende del tiempo que se pasó, que la amilasa ya esté normalizándose, pero la lipasa siga lo suficientemente elevada para ayudarnos al diagnóstico. Saber una cosa muy importante, que la lipasa y la amilasa solo son sustancias de laboratorio que se piden para el apoyo de diagnóstico de pancreatitis. No significan de pronóstico ni de evolución de la enfermedad. ¿A qué me refiero? Que podemos tener un paciente que tenga 1000 de amilasa y 1000 de lipasa y tener una pancreatitis leve, y un paciente que tenga 500 de amilasa y 500 de lipasa y tener una pancreatitis grave. Tampoco significa la evolución, porque yo le puedo estar midiendo amilasas diario al paciente y al tercer día es probable que se normalice, tenga o no tenga la enfermedad activa. Entonces, esto no nos va a dar la evolución ni el pronóstico de la enfermedad, solo diagnóstico. Después pasaremos a los estudios de imagen, y el estudio de imagen más inicial, bueno, no más inicial, el inicial es el ultrasonido en todos los pacientes con pancreatitis. ¿Por qué? Porque primero es la causa número 1, la litiasis vesicular, y el ultrasonido es excelente estudio para ver la vesícula. Entonces es simple, es no invasivo, pero saber que el ultrasonido no es muy bueno para detectar una pancreatitis. Solo en un 50% nos pueden decir que el páncreas está crecido, está edematoso, tiene líquido alrededor, su imagen se ve deshilachada y varios datos de inflamación, pero solo en un 50%. ¿Por qué? Porque encima está el colon, está el estómago y no siempre se puede, sobre todo si es un paciente con el cuadro agudo, obviamente, que puede traer hasta un hilio. Entonces, pero sí es el estudio inicial. Si nosotros no llegamos al diagnóstico ni por estudio clínico, ni por exámenes de laboratorio, ni por ultrasonido que nos oriente, entonces tendremos que recurrir a un estudio de imagen más sofisticado como es la tomografía. Y de preferencia que sea una tomografía
con contraste intravenoso. Y si no, pues una tomografía simple, si no se puede poner el contraste. La resonancia magnética para estudio diagnóstico la utilizamos en la paciente embarazada o en niños. ¿Por qué? Porque no lleva radiación alguna. Entonces, al final de todo este resumen de los métodos diagnósticos, tenemos que vamos a llegar a decir que un paciente tiene pancreatitis aguda si tiene 2 de 3 de estos sistemas diagnósticos, o si tiene cuadro clínico y laboratorio, o tiene laboratorio e imagen, o tiene imagen y cuadro clínico. Cualquier combinación, pero que nos dé 2 positivos de 3. Después de nosotros llegar al diagnóstico de nuestro paciente, ya tenemos al paciente en urgencias, ya sabemos que tiene pancreatitis, nos importa dentro de ese estudio haberle preguntado sus antecedentes, donde nosotros sepamos si él ya se conocía con litiasis vesicular, si ha estado tomando alcohol, si ha estado consumiendo medicamentos o drogas, si ha tenido alguna endoscopía CEPRE reciente, si ha sido operado de alguna cirugía compleja donde sí padezca de enfermedades autoinmunes, o inclusive la picadura de algún alacrán, la ingesta de algunas sustancias que no sean medicamentos, por ejemplo, tés o alguna otra sustancia. Entonces ya tenemos a nuestro paciente, ya diagnosticamos que tiene una pancreatitis, ya nos orientamos qué puede ser la causa de esta pancreatitis con nuestros antecedentes. Lo que nos toca ahora es saber qué grado de pancreatitis de severidad tiene nuestro paciente. Y entonces, para poderlo clasificar en una pancreatitis leve, moderada o grave. ¿Qué importancia tiene clasificar a nuestro paciente? Primero, saber cuál es su futuro de nuestro paciente. Saber que un paciente con pancreatitis leve tiene menor morbimortalidad que un grave. Segundo, hay protocolos de manejo que vamos a ver más adelante que van enfocados a que si es un paciente con pancreatitis leve o pancreatitis grave. Para poder saber cómo clasificamos a nuestro paciente, existen varias escalas que se han diseñado desde hace muchos años, y existen marcadores que por sí solos, esas sustancias a la hora de encontrarlas, nos pueden orientar a que un paciente tiene una pancreatitis grave y que un paciente tiene una pancreatitis leve. Las escalas, desde la primera que se diseñó fue la escala de Ranson, allá como por los 50s, donde el doctor Ranson lo que hacía era encontrar parámetros de ingreso de un paciente y después hacer nuevos parámetros de ver qué tanto mejoró el paciente con el tratamiento a las 48 horas. Entonces la escala de Ranson tiene parámetros, que se miden al ingreso y parámetros que se miden a las 48 horas. Ahora, si nosotros vamos sumando las puntuaciones de estos parámetros, nos van dando la gravedad de la pancreatitis junto con una mortalidad de esta pancreatitis. Si tiene 3 criterios de Ranson, si tiene 4 criterios, tiene 16% de mortalidad. Si tiene 7 o más criterios, tiene 100% de mortalidad. Pero luego, años después, se pensó que por qué se tenía que esperar uno tanto tiempo, 2 días, para saber si un paciente tenía pancreatitis leve o grave, y entonces se buscó una escala que inmediatamente nos pueda decir al ingreso del paciente qué tan grave pueda estar su pancreatitis y tomar cartas en el asunto en cuanto al tratamiento. Entonces se utilizó la escala de Apache 2, que tiene unos ciertos parámetros bioquímicos y fisiológicos y nos da la puntuación de si un paciente tiene pancreatitis leve o pancreatitis grave y tomar en eso la decisión del tratamiento. Pero años después se hizo una evaluación y dijeron, bueno, es que son muchos los parámetros que toma el Apache 2,
y la mayoría de los pacientes tiene una pancreatitis leve. Entonces, ¿por qué no diseñamos algo mucho más accesible, más rápido, con menos estudios, que nos diga si es un paciente con pancreatitis leve o grave? Y ya si es grave, hacemos más evaluaciones como el Apache, el Marshall, el SOFA, algunos otros datos de falla orgánica. Y entonces aquí tenemos los criterios de Ranson, que no los vamos a estar deteniendo porque los pueden encontrar en el internet, en cualquier libro. El Apache 2, que esa es toda la hoja que se utiliza, y el VISAP, donde es digamos, el más accesible, el más cómodo, que con una química sanguínea, revisando nuestro paciente, haciéndole una biometría y una tele de tórax, tenemos la capacidad de estadificar a nuestro paciente. Y algunos marcadores, como dijimos, por sí mismos, un hematocrito al ingreso muy elevado, más de 44, nos está hablando pues de una deshidratación muy severa. Una PCR que se esté aumentando a las 48 horas del ingreso, pues nos está hablando que el paciente tiene un estado inflamatorio muy importante, y al igual que el dímero D. Por último, también la tomografía nos sirve para clasificar. Habíamos visto la tomografía para diagnosticar. Esta es una tomografía diferente, donde nosotros con un inyector se instila medio de contraste intravenoso al paciente, y cuando se detecta que el medio de contraste tiene una buena concentración a nivel de la aorta, en la ventana donde se ve el páncreas, como en estas, donde vemos en esta zona está el páncreas, entonces el aparato empieza a disparar cortes de 2 milímetros a nivel de la glándula pancreática. ¿Y en quiénes los vamos a indicar? Bueno, solo lo vamos a utilizar en el paciente que nuestras escalas previas, la que hayamos utilizado, nos diga que tiene una pancreatitis grave. ¿Por qué? Porque no es adecuado para estadificar a un paciente, hacerle una tomografía al momento en que ingresa al hospital. Y no se confundan, hay pacientes que les vamos a hacer una tomografía al ingreso porque no estamos seguros que tenga pancreatitis, pero una TAC dinámica o pancreatografía dinámica que sirve para estadificar, la tendremos que hacer a las 72 horas del ingreso del paciente, que es cuando pensamos que ya se instaló la necrosis pancreática, que es lo que estamos buscando en las imágenes de una tomografía. Entonces, la evaluación se hace con una escala que diseñó el doctor Baltázar, y donde veíamos qué tipo de patología le encontramos al páncreas en la tomografía. Si tiene colecciones líquidas, si es un páncreas normal, si está edematoso, y lo último, si tiene necrosis pancreática. Y aquí voy a hacer una pausa. Nosotros, voy a regresarme, aquí vemos, si nosotros utilizamos el cursor de la máquina donde estemos viendo la tomografía y ponemos nuestro cursor sobre la arteria aorta que está aquí en esta parte, nos debe de decir arriba de 100 HU, que son unidades Hounsfield. Eso quiere decir que estuvo bien concentrado el medio de contraste al momento de estar irrigando el páncreas. Y de ahí nos tenemos que pasar a ver nuestro órgano pancreático. En este corte de la tomografía, nuestro páncreas parece como un pescado, con la cabeza, el cuerpo y la cola. Entonces nosotros vamos a dividir en 3 porciones nuestro páncreas, y vamos a tener que el 30% es la cabeza, el 30% el cuerpo y 30% la cola. Si nosotros ponemos el cursor donde tenga HUs menores de 50 unidades Hounsfield, entonces vamos a tener que esa zona está menos irrigada, y vamos a interpretarla como isquémica, como necrótica. Entonces vamos a tener que el paciente tiene menos de 30% de necrosis, menos de 50%, más de 60% o 100% de necrosis. Y entonces nos vamos a ir a la tabla, y aquí tenemos la necrosis.
y ya nosotros vamos a tener un índice de severidad con una escala de mortalidad. Por último, se ha diseñado esta otra clasificación que salió a partir de una reunión de pancreatólogos, terapistas, gastroenterólogos, cirujanos en el 2013, y donde diseñaron que con la escala de Marshall, que es esta aquí abajo, vamos a evaluar 3 órganos indispensables, que es el hemodinámico cardiovascular, el renal y el respiratorio, y le vamos a dar unos puntos según estas escalas. Y si nosotros tenemos más de 2 puntos en alguno de los órganos, hay que considerar que ese órgano tiene falla. Si nosotros tenemos más de 2 órganos con más de 2 puntos, entonces catalogamos a nuestro paciente como que está en falla orgánica múltiple. Y entonces de ahí nos pasamos a la tabla donde en un paciente con pancreatitis leve no tiene necrosis, no tiene falla orgánica, entonces no le hacemos tomografía, pero inferimos que no tiene necrosis. Un paciente que tiene una falla orgánica que le dura hasta 48 horas o menos, entonces probablemente le hagamos tomografía a las 72 horas y veamos que tiene una necrosis, pero pequeña, ya sea menores de 3 centímetros, digo de 30%. Y cuando tenemos una necrosis de más de 30% o tiene falla orgánica que ha persistido más de 40, y que tiene una falla orgánica persistente, pues es una pancreatitis severa. Entonces, cuando pasamos a lo importante de la clasificación, cuando nosotros tenemos una pancreatitis leve, sabemos que es autolimitada. El 80% de los pacientes va a tener pancreatitis leve cuando lleguen a nuestro hospital. Significa que solo hay edema sin necrosis de la glándula, y va a ser cuando tengamos menos de 3 puntos de Ranson, menos de 8 de Apache, menos de 3 de BISAP, menos de 2 órganos afectados en el Marshall y Baltasar A, B y C, que es lo tomográfico, y vamos a tener una mortalidad muy baja. A diferencia, cuando tenemos una pancreatitis moderada, ese paciente es un paciente que está, digamos, en el limbo. No se ha definido si se va a recuperar para quedarse como pancreatitis moderada que pasó a leve, o va a seguir con falla orgánica múltiple y se va a acabar necrosando el páncreas y va a pasar de moderada a severa. Entonces tenemos que un 19% de los pacientes de ser moderados va a continuar su falla orgánica múltiple, o vamos a detectar que tiene una necrosis importante, y entonces se va a pasar de ser moderada a ser una pancreatitis grave. Y ya la pancreatitis grave, que se presenta en un 20% de los pacientes, tiene una mortalidad mucho más elevada, casi 10 veces más, porque tiene necrosis y tiene falla orgánica múltiple. Son pacientes que tienen igual o más de 3 puntos de Ranson, igual o más de 8 puntos de Apache o de 3 puntos de BISAP, o más de 2 o más órganos afectados en el Marshall y Baltasares D o E. Esto nos va a llevar al tratamiento. La piedra angular de los tratamientos es el reposo intestinal, la analgesia y la hidratación. Entonces, en las pancreatitis leves, pues hay que dejarlas en ayuno temporalmente. Es importante, aquí pongo sonda nasogástrica. A casi ningún paciente de una pancreatitis leve le tenemos que poner sonda nasogástrica. Son muy pocos los pacientes que se les pone sonda nasogástrica en una pancreatitis leve, excepto que realmente tengan un hilio. Y normalmente ya pacientes con un hilio muy importante los vemos en pancreatitis moderadas o graves. Ahora, la reanimación hidroelectrolítica. Hay protocolos de reanimación para no excedernos y no hacer una intoxicación hídrica en los pacientes. Por ejemplo, si nosotros empezamos a pasar y a pasar y a pasar soluciones, lo que vamos a poder,
ocasionar una iatrogenia edematizando a nuestro paciente, creándole ascitis pancreática, creándole derrames pleurales, porque no va a poder controlar todo ese líquido que le estamos metiendo. Entonces, los protocolos nos hablan de 10 a 15 mililitros por kilo por hora de líquidos en las primeras horas. Nosotros hemos utilizado otros protocolos de 250 mililitros por hora en las primeras 8 horas y evaluando la diuresis. La diuresis que nosotros buscamos alcanzar en los pacientes es de 0.5 mililitros por kilo por hora. Y por lo tanto, cuando llegamos a alcanzar esa diuresis, nuestras soluciones las bajamos para mantener una hidratación que no intoxique a nuestro paciente. Ahora, la sustancia que se recomienda para hidratar los pacientes son los cristaloides. En México lo que tenemos es la solución Harman, en Europa, en Estados Unidos lo que tienen es la solución Ringer. Nosotros utilizamos la solución Harman. Y pasando a la analgesia, con la analgesia debemos utilizar cualquier cosa para quitarle el dolor a nuestro paciente. En algunos libros se menciona no utilizar la morfina porque puede dar espasmo del esfínter de Oddi. Ha habido otros estudios donde han utilizado experimentalmente morfina y han medido las presiones del esfínter de Oddi y no ha habido ningún cambio. Normalmente no tenemos que llegar a la morfina ni a la buprenorfina con los pacientes, sino con los analgésicos más comunes, como es los antiinflamatorios o algunos opiáceos, pudiéramos utilizarlos sin caer en el riesgo de que vayan a hacer alguna complicación del esfínter de Oddi. No está justificado utilizar antibióticos en la pancreatitis leve. ¿Por qué? Porque podemos sensibilizar a nuestro paciente y crear infecciones de otros organismos comensales, digamos, o que nosotros bajemos nuestras propias defensas por el mal uso de antibióticos. Y saber que nuestra pancreatitis leve normalmente va a tener un curso de 3 a 5 días. ¿Cuándo realimentamos un paciente? Si sabemos que al principio se va a dejar en ayuno, ¿cuándo lo vamos a realimentar? En la actualidad, la realimentación ha ido cada vez más precoz en los pacientes de pancreatitis y en la actualidad se acepta que cuando un paciente ya no tiene dolor abdominal, no tiene vómito, tiene hambre y no tiene respuesta inflamatoria sistémica, se le puede iniciar alimentación. No importa que lleve 8 horas de haber ingresado al hospital, o 12 o 24. Y por último, es necesario corregir la causa. ¿Cuáles son las causas? Pues ya vimos las etiologías. Si nosotros tenemos una causa en la que más participen los cirujanos, es la etiología biliar, donde nosotros estamos comprometidos como cirujanos a resolver la causa que es que una piedra de la vesícula migró al conducto biliar. Y entonces tenemos que hacer una colecistectomía en nuestro paciente, idealmente antes de irse a su casa cuando ya se resolvió el cuadro de la pancreatitis. ¿Por qué? Porque hay altos porcentajes de recurrencia en pacientes que no se operaron en ese mismo ingreso y porque inclusive hay alta mortalidad en pacientes que tuvieron recurrencia por no haberse tratado la colecistitis. Saber que en todas las colecistectomías que por pancreatitis debemos llevar una colangiografía que nos indique que la piedra que sospechamos que se salió de la vesícula y obstruyó el conducto biliar ya haya pasado al intestino o siga ahí. Entonces tenemos que hacer un estudio de imagen que nos cerciore esta situación. Y por último aquí dice tratar las otras causas. Obviamente si es alguien que está consumiendo alcohol importantemente, pues un apoyo de un psiquiatra, hablar con el paciente. Si fue por hipertrigliceridemia, medicamentos, dieta. Si fue hipercalcemia, pues encontrar la causa. Si es un adenoma, hay que operar al paciente. En la moderada hay que ir haciendo el mismo tratamiento
y evaluando que si el paciente se va poniendo más grave, pues igual tenemos que pasarnos al manejo del paciente con pancreatitis severa. El paciente con pancreatitis severa va a llevar lo mismo de base aquí en esta regla mnemotécnica, que es la hidratación, ¿verdad? Que nos va a llevar más tiempo que en el leve, que el paciente orine. Hay pacientes que llegan con hemoglobina baja por haber tenido algún tipo de hemorragia retroperitoneal por la pancreatitis. Si tienen hemoglobinas abajo de 7 hay que transfundirlos. Otra vez la analgesia, lo mismo, hay que quitarles el dolor y concentrarnos en que puede ser un paciente que tiene que entrar primero a terapia intensiva por haberse clasificado con pancreatitis grave. Tenemos que llevarlo a terapia intensiva. Ahora, normalmente podemos tener un paciente que está con oxígeno o que está intubado y viene la interrogante en qué momento lo vamos a empezar a nutrir. Saber que la nutrición en el paciente con pancreatitis, lo ideal siempre es que sea vía enteral. Entonces, no está de primera intención contemplada la vía parenteral para el paciente con pancreatitis grave para ayudar a la circulación de los fluidos intestinales y evitar traslocaciones bacterianas que nos pudieran infectar la necrosis pancreática. Entonces lo que se puede hacer es a través de una sonda nasogástrica, cuando el paciente ya no tenga aminas vasoactivas elevadas, entonces se las podemos iniciar por vía nasogástrica, aunque esté intubado. Podemos iniciarle con dietas elementales como el Ensure o inclusive dietas licuadas. Pero bueno, normalmente nosotros utilizamos en terapia intensiva dietas elementales por una sonda nasogástrica. Hay que llevar el control glucémico. Hay pacientes que tienen necrosis de todo el páncreas y quedan diabéticos, entonces hay que estar concentrados en control glucémico para esto nos ayuda a mejor inmunidad del paciente y menor riesgo de infecciones. Nuestra clasificación de la pancreatitis, que ya está hecha en el momento que lo dejamos como grave. Radiológicamente, ¿en qué nos apoya radiología para un paciente con pancreatitis grave? Puede ser en drenar derrames pleurales, que la mayor parte se hace en un derrame pleural importante del lado izquierdo. Puede ser drenaje de ascitis pancreática, o inclusive cuando ya hay complicaciones de necrosis pancreática que pensemos que esté infectada, entonces puncionar por radiología el páncreas para obtener una muestra, y si encontramos pus o un líquido que tenga bacterias, pues ya diagnosticar la infección. Endoscopía. ¿En qué nos puede ayudar el servicio de endoscopía? La utilización más importante es un paciente que no solo tenga pancreatitis, sino que la piedra de la vesícula esté obstruyendo el conducto persistentemente y se haya infectado la vía biliar, como lo vimos en la clase de hígado, que puede ser una colangitis. Entonces, la suma de colangitis con pancreatitis es una urgencia de hacer una CEPRE para descomprimir el conducto biliar. Los antibióticos. De primera intención, por la gravedad de la pancreatitis, en la actualidad no está aceptado utilizar antibióticos. ¿Por qué? Porque se analizaron los casos donde nada más por el simple hecho de estar grave la pancreatitis se ponían antibióticos, y al paso de las semanas de mal uso o el exceso de antibióticos, el paciente desarrollaba infecciones por hongos, y esos pacientes se morían mucho más que al que no le dieron antibióticos. Entonces, los antibióticos solo se dejan para cuando hay una complicación infecciosa local. ¿A qué me refiero? A que la necrosis del páncreas se infectó y lo diagnosticamos que está infectado. Y la cirugía también es casi para complicaciones locales. ¿Cuáles son? Estas. Necrosis pancreática infectada. Drenaje de absceso que se haya hecho en el páncreas. Ascitis que esté comprimiendo o pseudoquiste pancreático, o que haya mucho edema
de retroperitoneo que le esté ocasionando un síndrome compartimental abdominal. Los intestinos y todo está tan apretado en el abdomen que no permite que la vascularidad circule bien hacia el lecho esplácnico o hacia los riñones. Y aparte están comprimiendo la respiración. Entonces tenemos que abrirlos y dejarlos abiertos a los pacientes para descomprimir y que haya mejor circulación sanguínea. La necrosis infectada es cuando la necrosis que hace el del pancreatitis grave se acaba infectando. No todas las necrosis se infectan, pero cuando se infectan normalmente sucede entre la segunda y tercera semana. La mortalidad es muy alta cuando ya se infecta esta necrosis, por lo tanto nosotros tenemos que hacer todo para que no se infecte, evitar el abuso de antibióticos, darle de comer lo más pronto posible por vía enteral. ¿Cuándo sospechamos que un paciente tiene una necrosis que se infectó? Bueno, normalmente después de la segunda o tercera semana el paciente ya va en mejoría del evento agudo de la pancreatitis que estuvo en terapia, igual ya salió de terapia, ya está más controlado hemodinámicamente o de respuesta inflamatoria y de repente nuevamente empieza a tener datos de respuesta inflamatoria. Ya tuvo un pico febril, ya vomitó, ya le subieron los leucos, otra vez fiebre, entonces se pone taquicárdico. Entonces lo que hacemos ahí, utilizamos estudios de laboratorio como es la medición de procalcitonina, que si se eleva, entonces hay que sospechar que se nos infectó la necrosis pancreática, elevación en 2 mediciones de 48 horas de la PCR también. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una tomografía de control. Si nosotros tenemos una tomografía donde hay una colección contenida, este es el páncreas, en donde están las estrellitas, y todo esto en las flechas es la colección peripancreática contenida. Si nosotros vemos eso, entonces tenemos que hacer una punción por radiología donde extraigan un poco de ese líquido y lo analicemos. Si está contaminado con bacterias, hay que drenarlo, hay que lavar ese paciente, hay que drenarlo, hay que sacar ese líquido de ahí. Ahora, si en la tomografía encontramos esto, que es gas, esto negro es gas en esta colección, entonces eso hay que inferir que se infectó por bacterias productoras de gas. Entonces ya no necesitamos puncionarlo ni más estudios. Ya es casi patognomónico de que esa necrosis está infectada y nosotros tenemos que hacer algo para limpiar eso. Esa necrosis contenida en esta zona se llama, en las siglas en inglés es Wall of Pancreatic Necrosis. Es una necrosis contenida sin una pared franca, sino que los órganos alrededor del páncreas han hecho esa cueva que contiene esa necrosis. Normalmente los organismos que infectan esa necrosis son gram negativos y anaerobios. La E. coli, Pseudomonas, Klebsiella, Serratia, Enterobacterias. La número 1 es la Pseudomonas y también pueden ser los bacteroides. El tratamiento aquí sí lleva limpiar eso y antibiótico. El antibiótico ideal son los carbapenémicos que tienen una buena concentración en esa zona pancreática y de la necrosis. Y hay muchos avances en los tratamientos de limpieza. Puede ser por rayos X, pueden ser por una cirugía tradicional abriendo y lavando y metiendo las manos, pueden ser por laparoscopía, pueden ser por endoscopía a través del estómago, hacen un hoyo, abren el estómago y llegan al hueco, lo limpian a través de ahí y todo puede ir pasando al estómago y el paciente no requerir procedimientos abiertos tradicionales. Entonces, depende del hospital donde estemos las posibilidades de tratamiento. Lo que se nos debe de quedar en la mente es antibiótico es carbapenémico en la actualidad y necesitamos limpiar eso. Una necrosis que no se trata, el paciente se muere el 100% de los pacientes.
Por otro lado, la siguiente entidad es el absceso pancreático y las puse en orden de aparición en semanas. Si decíamos que la necrosis se infecta entre la segunda y tercera semana, el absceso se presenta a la quinta semana. ¿Qué ha pasado? Que hubo una necrosis que la pasó bien el paciente, no se descompensó, se siguió licuando toda esa grasa y entonces ya no hay pedazos de páncreas necrosado como en la necrosis pancreática, que son como plastilina, sino acá se convirtió en una colección purulenta ya totalmente líquida. Y normalmente, como se presenta a la quinta semana, hay muchos pacientes que ya se fueron a la casa y llegan a la consulta y dicen que tuvieron un pico febril, pero que no se sienten tan mal. Les tomamos laboratorio, salen con leucocitosis, le tomamos un estudio de imagen y sale una colección. Y entonces ahí lo que se utiliza es también drenar esa colección y antibióticos. El pseudoquiste es una entidad que no lleva infección, a diferencia de la necrosis infectada, a diferencia del absceso. El pseudoquiste es una cavidad estéril, es un hueco que se creó por el estómago, por el colon, por el hígado que están alrededor del páncreas. Pero para que eso sucediera, en la pancreatitis se tuvo que romper una parte del páncreas. Hubo una necrosis, se rompió y la ruptura involucró al conducto pancreático. Entonces el líquido pancreático se está saliendo del páncreas a esa cavidad que forman estos órganos. Entonces el cuadro clínico normalmente después de ciertas semanas que pasó la pancreatitis, pueden ser 5 o 6 semanas después, el paciente llega y dice que siente algún aumento de volumen en epigastrio, porque pueden crecer de grandes magnitudes, siente digamos, plenitud postprandial temprana, porque si ustedes ven en esta foto cómo el estómago está todo apachurrado y tienen alguna intolerancia al alimento y todo. Aquí sí sirve volver a tomar amilasa. ¿Por qué? Porque ese líquido lo están absorbiendo los peritoneos viscerales de los órganos que están ocasionando esa cápsula, esa estructura, ese hueco, esa cueva donde se está juntando el líquido, y entonces están absorbiendo amilasa del líquido pancreático que está fuera del páncreas, y entonces a estos pacientes sí les encontramos amilasa persistentemente elevada. Y ya si hacemos un estudio de imagen, vamos a ver una formación quística en la zona del páncreas y, ojo, tenemos que ver que sea una pared delgada, bien definida, que en medio haya puro líquido, que no haya trabeculaciones o cicatrizaciones, que la cápsula de esto, que son los órganos de alrededor, no tenga calcificaciones ni espiculaciones que nos pudieran tener el error de confundir un pseudoquiste de páncreas con un cistadenocarcinoma de páncreas. Que si recuerdan bien lo vimos igual en la clase de hígado con los quistes hepáticos. Bueno, el tratamiento normalmente el 50% va a resolver, pero si son muy grandes, arriba de 6 centímetros, o ya pasaron más de 6 semanas, es poco probable que resuelvan. Entonces, el 60 al 80% de los pacientes que hagan un pseudoquiste van a requerir una cirugía. Aquí lo importante es saber, para que haya un pseudoquiste se tuvo que romper el conducto pancreático. Puede haberse roto, hacer el pseudoquiste y haberse cicatrizado. Si sigue roto, ese líquido se va a seguir fugando. Entonces, si nosotros hacemos una punción para aspirarlo o le dejamos un tubo, ahí vamos a crear una fístula. Si no sabemos qué pasó con el conducto. Entonces, podemos saber qué pasó con el conducto con un ultrasonido endoscópico que nos diga la integridad del conducto, con una CEPRE donde nos diga si no hay integridad del conducto, pero también la CEPRE nos puede ayudar a que si no hay integridad, con una férula lo pueden ferulizar y lograr que haya integridad y que ya no fugue líquido. Entonces, si nosotros por alguna arma que tengamos logramos que ya no fugue líquido o nos damos cuenta que ya no fuga, pues podemos aspirar ese pseudoquiste y que ya desaparezca. Pero si no tenemos las armas o no podemos
ferulizar o cicatrizar o hacer que ese líquido esté continuo y siga fugando líquido, lo que hay que hacer es que el contenido de ese pseudoquiste hay que drenarlo al órgano que esté más pegado o más adherido. No es más pegado porque esto, que sea la pared más cercana, porque todos los órganos lo forman. Entonces, si tenemos que es el yeyuno, si tenemos que es el duodeno, si tenemos que es el estómago, que es el más común el estómago, pues lo que se hace es hacerle un agujero en la parte posterior al estómago como si fuera una úlcera, y el líquido del quiste va a ir al estómago y el paciente va a funcionar bien. Uno pensaría, ¿por qué la comida no se sale? Porque el pseudoquiste está formado en un espacio virtual que siempre trata de cerrarse. Por lo tanto, hay mucha más presión en ese quiste que en el estómago, que es más aguado, más distendible, y entonces el líquido se va hacia adentro y no la comida hacia afuera. Esta es una imagen, cómo abrimos el estómago, y al abrir la parte posterior del estómago ya estamos en la cavidad y queda así. Por último, ya la pancreatitis crónica es una enfermedad inflamatoria, es progresiva, por eso se le llama crónica, donde poco a poco se va calcificando y se va fibrosando la glándula pancreática. Y una de las complicaciones es que se van haciendo microcálculos dentro de estas calcificaciones dentro del conducto pancreático. La fibrosis y la calcificación de los acinos del parénquima pancreático ocasionan una falla tanto endocrina como exócrina del páncreas, y de ahí vamos a tener los datos para poder diagnosticarla con una tétrada clásica. Dolor abdominal al comer. Es un dolor muy intenso en epigastrio que da frecuentemente cuando uno intenta comer porque el líquido pancreático no logra salir. El paciente normalmente está muy adelgazado porque ya no quiere comer, y aparte es adicto de los analgésicos. Otra de la tétrada es la esteatorrea, evacuaciones diarreicas con grasa. ¿Por qué? Por malfunción exócrina. Como no hay líquido pancreático, el alimento sale con grasa. La diabetes por disfunción endocrina. Y por último, si nosotros tenemos una imagen donde haya calcificaciones en el órgano pancreático, es casi patognomónico de una pancreatitis crónica. Se presentan más en hombres de 35 a 55 años y se asocia también a fumadores. La causa número 1 es por alcoholismo crónico. El 27% puede ser por hipertrigliceridemias, por enfermedades autoinmunes, por alteraciones genéticas o por medicamentos, y el 29% se desconoce la causa. El diagnóstico, ya dijimos cuáles son los datos diagnósticos clave, y de estudios de laboratorio hay que hacer un test de secretina pancreática, hay que analizar las evacuaciones para ver si tienen grasa fecal con estos exámenes, que es de la tinción de Sudán, la determinación de grasa o de elastasa fecal. Las imágenes, aquí vemos como un páncreas todo calcificado, acá también, y es muy importante que en el tratamiento tenemos que sustituir la función exócrina con enzimas pancreáticas vía oral, tenemos que modificar la dieta, tenemos que utilizar analgésicos controlados, y tenemos que utilizar la insulina para el control endocrino de la glucosa. Pero el dolor no siempre es fácil, y es en donde participa el cirujano o el endoscopista, que es si el conducto tiene alguna zona comprimida u obstruida por calcificaciones y tiene una dilatación donde se pueda conectar un intestino, o es una obstrucción distal donde se tenga que cortar esa parte de páncreas para que no esté ocasionando dolor, es la participación del cirujano. Las preguntas las vamos a resolver en la siguiente sesión. Gracias.